Como primer paso para poder realizar una declaración de la renta, debemos crear la persona física o sujeto pasivo. Para ello, entraremos en la opción de ficheros, personas físicas y le daremos al más. Como nombre comercial podemos indicar el mismo nombre del primer contribuyente o bien indicar un código. Si se dispone de la aplicación de micro, ese sujeto pasivo puede ser importado del fichero de sujetos. Como dato imprescindible para crear una unidad familiar es el nombre y el NIF de ambos contribuyentes. El resto de datos, como dirección, hijos, fechas de nacimiento, se pueden descargar de la agencia tributaria cuando no estemos importando la información fiscal, ya que la primera pregunta que nos hace es si queremos importar los datos personales. Cuestión que le diremos que sí en el caso de haber creado la unidad familiar de forma incompleta. En este caso, una vez que hemos incorporado los datos a la declaración, tendremos que situarnos en la declaración conjunta o en la del primer declarante y desde la opción IRPF trasladar datos a la unidad familiar. De esta forma se quedarán actualizados nuestra unidad familiar. Una vez creada la unidad familiar, entraremos en la pestaña de anuales IRPF y PPF y pincharemos sobre el modelo 100. Indicamos el ejercicio del que queremos hacer la declaración de la renta y aparecerán todas nuestras unidades familiares para elegir aquella de la que queremos hacer la declaración. En esta pantalla tenemos la posibilidad de buscar la unidad familiar pinchando sobre la lupa y escribiendo el nombre del primer declarante. Una vez seleccionado, pincharemos sobre la línea y le daremos a Intro para entrar en la renta. También podemos pinchar sobre las columnas nombre, razón social, NIF, para que se ordene alfabéticamente en el caso de los nombres o por orden ascendiente en el caso del NIF. En esta pantalla tenemos la posibilidad de buscar la unidad familiar pinchando sobre la lupa y escribiendo el nombre del primer declarante. Antes de entrar a explicar cómo se incorporan los datos a la declaración de la renta, vamos a ver una serie de cuestiones que pueden ser de gran utilidad. En la hoja carátula vemos una línea en rojo que si pinchamos sobre ella aparece un mensaje de alerta que nos va a permitir escribir un aviso que se muestre para el ejercicio actual o un aviso que se mostrará cuando entremos en la renta del ejercicio siguiente. Otra utilidad a explicar son los estados de los modelos. Dichos estados se encuentran en ficheros, datos auxiliares, estado de los modelos. La aplicación lleva por defecto unos estados, pero el usuario puede crear los que necesite. ¿Cómo se utilizan y para qué sirven dichos estados? Antes de grabar la renta, podemos incluir el estado en el que se encuentra dicha declaración. Esto nos va a permitir sacar un informe por un determinado estado. Para sacar, por ejemplo, un listado de las declaraciones que tienen el estado dependiente, entraremos en la opción Declaraciones, Declaraciones anuales, Modelo 100 e Informes. Indicaremos el ejercicio y marcaremos el estado de pendiente. Y a continuación le daremos a aceptar y nos mostrará un informe de aquellas declaraciones que tienen ese determinado estado. Otra cuestión importante a destacar es la utilización de las marcas. En cualquier rendimiento de la renta podemos encontrar en la parte superior derecha la opción para escoger una determinada marca. Esas marcas se encuentran en ficheros, datos auxiliares, tipo de marcadores o punteos. La aplicación lleva por defecto una serie de marcas. El usuario puede crear las que necesite. Cualquier información descargada de la agencia tributaria queda marcada con la marca DEF-AEAT. La aplicación MS Renta permite trabajar página por página o bien a través de una hoja resumen.
Para descargarse la información fiscal de la agencia tributaria, tenemos que entrar en las opciones IRPF, incorporar datos de AEAT y obtener número de referencia. Aquí bastaría con incluir el número de referencia. También se puede obtener a través de la clave y el PIN, o bien, si tenemos un certificado digital del usuario, también pueden descargarse. En este caso vamos a descargarlo con número de referencia. Indicamos el número de referencia y le damos a descargar. Marcamos el declarante al que corresponde dicha referencia. Le damos a aceptar. Nos pregunta si queremos incorporar los datos personales del domicilio a la declaración y también nos va a preguntar si existen importes pendientes a la declaración y lo queremos incorporar. A continuación nos aparecerán marcadas aquellos rendimientos de los que tiene información y le daremos a activar todo y luego a aceptar. Aquí podemos ver cómo cualquier información bajada de la agencia tributaria se queda marcada con esta marca. En cualquier rendimiento de la declaración, ya sea incorporado por la agencia tributaria a través de la información fiscal o bien sea incorporado de forma manual, existe la posibilidad de abrir un bloc de notas. Bastaría con darle al botón F4. En lo que respecta al capital inmobiliario, hay que tener en cuenta que en función de las claves de rendimiento que tengamos aquí marcadas, la aplicación nos va a pedir una información u otra. Como información general para todas las claves, va a pedir los datos generales del inmueble. Por ejemplo, si entramos en un inmueble y rellenamos las claves de rendimiento, domicilio habitual, deducción de vivienda, introducimos los datos generales del inmueble, al darle a aceptar, si detecta la aplicación que existe algún fallo, aquí abajo nos lo va a indicar. En este caso nos dice que hay 4 mensajes. Si le vamos dando a Alt-S, el programa nos va a ir mostrando en la parte inferior el error y además nos va a situar el cursor en el apartado de la pantalla donde se encuentra dicha incidencia. Una vez que hemos solucionado los 4 mensajes de error, el programa ya dejará grabar la ficha de este inmueble. Actividades económicas. Estimación directa. Pincharemos sobre la casilla 235 y se nos abrirá esta pantalla. Le damos al más y lo primero que tenemos que seleccionar es el titular. La aplicación permite meter manualmente los ingresos y los gastos, pero si es usuario del programa MS Conta y MS Modelos, con el botón Trasladar registro interno pasará la información registrada en aquellos programas. Previamente tenemos que entrar en la aplicación MS Modelos y desde Auxiliares configurar paso a renta. De esta forma se va a realizar la correspondencia entre las operaciones y los ingresos y gastos que aparecen en MS Renta. Si alguna información no se ha trasladado al apartado de ingresos y gastos es porque alguna de las operaciones no tienen la clave asignada. Por lo tanto, debemos asignarle la clave correspondiente. En lo que respecta a las actividades económicas en estimación objetiva, dichas actividades se pueden meter también manualmente. Para ello le daremos a Introducción manual y seleccionaremos el epígrafe. Y ya podemos irnos a Datos económicos y rellenarlo. En el caso de tener nuestra aplicación de MS Modelos, también tenemos la posibilidad de traspasar dicha información de esa aplicación. Para ello le daremos a trasladar. Una vez que ya lo tenemos trasladado, nos podemos ir a datos económicos y tenemos que rellenar toda la información que la agencia tributaria nos pide. Aunque en el traspaso de MS Modelos vemos que nos lleva las unidades, luego hay que entrar en cada una de ellas y rellenarlo. Recordamos que la información que pasa a MS Renta es la información que aparece en el informe de variación para IRPF de datos de variación de módulos. Respecto a las actividades agrícolas, también se pueden importar ingresos de la aplicación MS Conta o bien meterlos manualmente. Para ello iremos a indicar primero el tipo de producto, luego le daremos a capturar datos e indicaremos aquí los ingresos. Si ha habido alguna reducción de los índices por diversas circunstancias excepcionales, tendremos que usar el resto de líneas e indicar el nuevo índice. En el caso de atribución de rentas, ocurre lo mismo que en las actividades económicas. Se puede meter de forma manual o bien pasando información
de la aplicación de modelos. En este último caso le daremos a trasladar del modelo 184. Aparecerá una pantalla con el CIF y el nombre de cada una de las CBs donde el contribuyente tenga participación y habrá que crear una ficha por cada una de ellas. En el caso que el rendimiento a declarar sea rendimiento inmobiliario, luego tendremos que entrar en la página 9 y pinchar sobre introducción de inmuebles para introducir los inmuebles relativos a dicho rendimiento. Deducciones autonómicas. Desde la hoja resumen casilla 564 o bien desde el anexo B podemos acceder a dichas deducciones. En función de la comunidad autónoma indicada en la unidad familiar, el programa mostrará las correspondientes a dicha comunidad. Existen una serie de deducciones que el programa puede calcular de forma automática, pero para aplicar otras es necesario introducir más datos. En este caso tendremos que desplegar la pantalla. Una vez que hemos terminado de introducir todos los datos, le tenemos que dar a la calculadora. El programa va a recalcular todos los campos de la renta. ¿Cómo podemos ver qué opción es la más adecuada para la presentación? Existen varias formas. Podemos irnos a la carta de pago. También podemos visualizarlo desde el resumen en la casilla 670 y vamos cambiando el tipo de declaración. Pero la mejor forma es verlo desde un informe. En el menú IRPF tenemos la opción de comparativo individual y conjunta, ya que nos va a mostrar un informe en el que va a aparecer en rojo la peor opción y en verde la mejor. En la aplicación MS Renta es posible realizar una validación de la declaración y obtener un borrador del modelo en formato PDF, siempre y cuando no se detecten errores en la declaración. Esta operación utiliza los servicios web que ofrece la agencia tributaria para la validación o la impresión de un borrador del modelo. Esta opción genera el fichero de presentación telemática y remite dicho fichero a los servicios de validación e impresión de borrador que proporciona la agencia tributaria a través de Internet. Si la agencia tributaria detecta algún error en la declaración, devolverá la lista de errores detectados que se mostrarán en el navegador web. Si la declaración es correcta y supera las validaciones, la agencia tributaria devolverá un fichero PDF con el borrador de la declaración. Este borrador no es válido para la presentación en papel. La generación de este borrador de la declaración no tiene trascendencia tributaria y se podría ejecutar varias veces, puesto que no se trata de una declaración en formato oficial. La validación e impresión del borrador se puede realizar con el botón de Borrador con validación desde el bloque de casillas y botones previsto para el envío directo de las declaraciones que aparece al final de la hoja carátula o en la carta de pago. En el proceso de validación, en el caso de existir errores, se abrirá el navegador web con la lista de los problemas detectados. En la lista de errores, la agencia tributaria informa normalmente de las casillas de la declaración en las que se encuentra el problema. En la primera imagen de este documento podemos apreciar cómo efectivamente la agencia tributaria indica el número de la casilla. Es aconsejable revisar los primeros mensajes de error porque aunque el problema esté en una única casilla de la declaración, como la agencia tributaria realiza el cálculo de toda la declaración, algunas veces nos mostrará decenas de mensajes de error porque al no tener en consideración la casilla incorrecta, el resto de cálculos y datos de la declaración varían entre los obtenidos en el programa y los calculados por la validación de la agencia tributaria. En otros casos, los primeros errores que devuelve la agencia tributaria se refieren al resultado de la declaración y realmente el problema es debido al segundo o tercer mensaje de error, que ese es el que ocasiona que el resultado de la declaración no sea el que se espera en la validación.
Desde la campaña de renta del año 2020, el formato de presentación pasa a ser mediante ficheros de tipo XML, que es un formato en el que los datos van estructurados por bloques y cada dato va encerrado entre unas etiquetas o marcas que identifican el contenido de ese dato. Aunque no será el caso habitual, en ciertas ocasiones la agencia tributaria puede devolver errores haciendo referencia a un número de línea del fichero XML que se intenta validar o presentar. En estos casos saldrá un mensaje de tipo XML error como el que se muestra en pantalla, indicando que hay un error en la línea 1 o en la línea 2 del fichero de la declaración. Los ficheros XML de la declaración de renta llevan todos los datos en una única línea. El fichero no lleva saltos de línea para separar cada dato, así que con esa información no se podría localizar el campo que no supera la validación. Si se produce un error de tipo XML error, para localizar la causa del error se podría hacer que el fichero XML vaya separado en múltiples líneas, es decir, que después de cada dato se incluya un salto de línea y a continuación volver a validar la declaración. En ese momento la agencia tributaria ya no indicará que el error está en la línea 1 o línea 2, sino que indicará el número de líneas exacto donde está el problema. Para añadir estos saltos de línea nos vamos a la opción de presentar declaración y pinchamos sobre el triangulito negro y marcamos la casilla linearizar XML. Y luego pulsaremos validación y borrador para que la agencia tributaria nos indique exactamente la línea que provoca el error. El botón editar fichero de presentación XML permite abrir y visualizar el contenido del fichero XML de la declaración y en ese momento se pueden ver las líneas que forman el fichero de presentación y se podrían localizar errores tipo XML error en los que la agencia tributaria informa solo del número de línea que contiene el error. El editor de fichero XML permite ver el número de línea en el que se encuentra el cursor y puede ser útil para localizar problemas en los que el error hace referencia solo a un número de línea. El botón borrador sin validación transmite la declaración a la agencia tributaria, que lo procesará y devolverá inmediatamente un borrador en formato PDF con los datos de la declaración. Esta opción no tiene trascendencia tributaria, puesto que se trata meramente de un borrador. En este caso, la agencia tributaria no verifica la declaración, simplemente imprime los datos recibidos, pero la declaración podrá ser incompleta o ser incorrecta y se obtendría igualmente el borrador en formato PDF. A continuación vamos a explicar las dos posibles formas de presentar una declaración. Tenemos un envío directo o bien usando un navegador web. Envío directo. En esta modalidad que llamamos envío directo, el programa se encarga de generar el fichero de la declaración y de realizar automáticamente su transmisión a los servidores de la agencia tributaria sin necesidad de utilizar navegadores web, generar y cargar ficheros. Esta opción suele ser mucho más rápida que la generación del fichero de la declaración y su posterior envío mediante el navegador web, y también es más cómoda puesto que no requiere generar y cargar ficheros de la declaración, además de dejar registrados los datos del envío y respuesta de la agencia tributaria, como puede ser el CSV, Código Seguro de Verificación. El envío directo requiere la firma de la presentación con certificado digital y desde la campaña de renta del año 2019, la agencia tributaria solo permite la presentación por envío directo si se utiliza el certificado digital del colaborador social. Si se desea hacer la presentación con el sistema de número de referencia o mediante clave o con el certificado digital del propio declarante, deberá utilizar el envío desde el navegador web. La presentación telemática de las declaraciones mediante el sistema envío directo se inicia desde el botón Presentar declaración
que existe en la primera página de la declaración, es decir, en la carátula o bien en la carta de pago. El primer requisito para poder realizar el envío directo es la existencia de un certificado digital. Dicho certificado digital debe ser emitido por cualquiera de las autoridades de certificación reconocidas por la agencia tributaria. Los certificados que se pueden utilizar para este proceso son los instalados en Windows, pero se recuerda que debe ser un certificado de terceros. El certificado se puede seleccionar manualmente en el momento de hacer el envío, pero existe la posibilidad de indicarlo en la aplicación y no tenemos que estar seleccionando el certificado en cada presentación. Para ello entraremos en Ficheros, Configuración del programa. Nos vamos a la pestaña de Datos Asesor. Seleccionamos el certificado y luego añadimos el NIF y la razón social, nombre. Antes de proceder al envío, se mostrarán dos avisos solicitando confirmación por parte del usuario. Si el envío de la declaración se realiza correctamente, el programa abrirá en pantalla la declaración en formato PDF o el correspondiente justificante que facilite el servidor de la agencia tributaria. Y además, el programa rellenará automáticamente los datos relativos a la presentación, como número de expediente, código seguro de verificación, justificante y fecha y hora de presentación. En esta página también existe la posibilidad de introducir el NRC o número de justificante que facilitan las entidades bancarias como justificante de haber realizado el pago de la declaración. Será necesario introducir el NRC si la declaración tiene un resultado a ingresar y el pago es mediante adeudo en cuenta. El NRC hay que introducirlo en este campo antes de realizar el envío directo. Actualmente también existe un botón de solicitar NRC que permite solicitarle a la agencia tributaria que realice el pago por cargo en cuenta y devuelve al programa el número NRC. Presentación de declaraciones mediante navegador web. En esta modalidad de presentación, el programa genera los ficheros de declaración en un archivo que luego se puede cargar desde la página web de la agencia tributaria para hacer su presentación. El fichero generado por el programa se adapta a las especificaciones de presentación que pide la agencia tributaria en cada declaración y ejercicio. Desde la campaña de renta 2020, los ficheros de declaración de renta se generan en formato XML. Para la presentación con navegador web se puede realizar el envío utilizando como sistema de identificación el certificado digital, el número de referencia o el sistema clave PIN. Para generar el fichero de declaración y luego realizar el envío desde un navegador web, hay que seleccionar la opción de Imprimir Internet y luego lanzar el proceso de impresión. Las opciones de impresión se pueden ejecutar de las siguientes formas: pulsando el icono de la impresora azul, desde el modelo Imprimir o bien con las teclas Alt-I. Al solicitar la impresión o generación del fichero de la declaración, se mostrará una pantalla para seleccionar la ubicación y el nombre del fichero de la declaración que se va a generar. Pulsando el botón Aceptar, el programa genera el fichero XML que se puede cargar luego desde la página de presentación de la agencia tributaria. Si queremos que además de generar el fichero de presentación se abra también la página de presentación, se puede utilizar el botón Presentar. Una vez que le damos a Presentar, accede a los servicios de la agencia tributaria. Primero tenemos que identificarnos o bien con una clave PIN, con el certificado o con un número de referencia. Finalmente, tanto si se utiliza la presentación con certificado digital, con referencia o con clave PIN, se mostrará una ventana para seleccionar el fichero XML de renta para importar y presentar. Se recuerda que el fichero XML queda guardado en la ruta anteriormente indicada.